Ese día fue el cumpleaños número 5 de mi nieto. Había globos de colores por toda la sala, dinosaurios pegados en las paredes, una mesa larga con bocadillos que yo misma había ayudado a preparar, aunque nadie se tomó la molestia de agradecerme. Ni siquiera una mirada. Había gente por todos lados, vecinos, compañeros de trabajo de mi yerno, madres del colegio, nadie que yo conociera realmente. Yo estaba ahí porque no quedaba bien que no estuviera. Eso me dijo mi hija unos días antes. Mamá, no quiero que faltes. Es su cumpleaños. Pero por favor, no digas nada inapropiado, ¿sí? Esa frase me revolvió el estómago desde que la escuché. ¿Qué había dicho yo de inapropiado alguna vez? ¿Cuidarlo cuando estaba enfermo? ¿Ofrecer llevarlo a la escuela? ¿Hacerle su postre favorito cuando venía de visita? ¿Eso era inapropiado? Aún así fui. Me vestí con una blusa beige de manga larga y una falda que guardo solo para ocasiones familiares. Me senté en una silla contra la pared, al lado del radiador. Nadie me ofreció café. Nadie me presentó. Pasé la primera hora observando a todos como si no estuviera en mi propia familia. Me sentía como una vecina de relleno. Sobrando. Mi nieto corría por la casa con una capa de superhéroe. En un momento se acercó, me dio un beso seco en la mejilla y se fue. No me pidió que lo levantara, ni me preguntó si traía algún regalo, ni siquiera me miró a los ojos. Como si yo fuera una tía lejana que ve 2 veces al año. Y eso me dolió más de lo que imaginaba, porque yo estuve ahí cuando aprendió a caminar, cuando se le cayó el primer diente, cuando tuvo fiebre y nadie podía cuidarlo. Yo fui quien dejó todo para ir a su casa, quien le dio la sopa en cucharadas mientras él lloraba de dolor. Y sin embargo, para él ya no soy importante, ya no soy necesaria. A la hora del pastel, mi hija pidió silencio y tomó un micrófono pequeño. Siempre le gustaron esas escenas, estar al centro, ser la que todos miran. Aplaudió fuerte y dijo: «Gracias por venir, de verdad, es muy especial para mí ver a todos acá». Luego miró en mi dirección. «Incluso mi madre está aquí, con su energía de siempre, mientras dure». Hubo risas, algunas disimuladas, otras descaradas. Yo me quedé quieta. Ella continuó, como si nada. «Pero ya le dije, cuando quede inválida voy a vender todas sus joyas, su casa del lago, su coche, todo. Y la voy a meter en un geriátrico. Al menos ahí puede conseguir marido, ¿no?» Y rió. Rió de esa forma que aprendió desde adolescente, cuando empezó a tratarme como si yo fuera un obstáculo. Esa risa que ya no busca complicidad, sino testigos. Todos rieron con ella, incluso mi yerno, incluso las madres del colegio. Y lo peor, mi nieto también se rió. Aunque no entendiera del todo lo que decía, imitó el gesto de los demás, la carcajada, la burla. Me quedé sentada, sin moverme. No sabía si tragar saliva o respirar hondo o simplemente desaparecer. Sentí un calor en la cara, no por vergüenza, sino por algo más profundo. Algo como abandono. Como si me arrancaran de una casa sin previo aviso. Como si me dijeran con palabras explícitas que yo ya no era parte de eso. De nadie. Ni siquiera en una fiesta infantil donde todos fingen sonreír. No contesté, ni miré a nadie. Tomé mi celular con las manos temblorosas. Fui a la lista de contactos. Deslicé hasta encontrar el nombre que tenía guardado hacía meses, sin haberlo usado nunca. «Doctor Eugenio», dije en voz baja, pero con claridad, active todo. «¿Cómo lo conversamos?» «Sí, el testamento, la exclusión, la donación, la carta pública también. Que se publique el lunes. Está todo en orden». Colgué. Ahí sí me miraron. No por ternura, no por preocupación, por miedo. Mi hija entrecerró los ojos. «Mamá, ¿qué fue eso? ¿Qué estás diciendo?» Levanté la vista. La miré a los ojos como no lo hacía hace años. Sin lágrimas, sin súplicas. Una historia nueva. Una donde no me humillan por cariño. Me levanté. Fui al baño. Cerré la puerta. Me miré en el espejo. Y por primera vez en muchos años vi algo que no reconocía del todo. Firmeza. Mi cara seguía ahí. Arrugada, cansada, pero no derrotada. Sabía que vendría lo difícil. El enojo, las llamadas, los reproches. Pero también supe, en ese instante, que no iba a retroceder. Porque en esa sala llena de voces falsas, yo había sido la única que dijo algo real.
y ya no iba a dejar de hacerlo. Esa noche volví a casa antes de que terminara la fiesta. Nadie intentó detenerme. Nadie preguntó si me sentía bien. Caminé hasta la parada del autobús sola, con la cartera apretada contra el pecho, como si todavía tuviera algo que proteger. Al llegar a casa, no prendí la luz. Me senté en el sofá y cerré los ojos. Por un instante, solo escuché el zumbido del refrigerador. Era el mismo sonido que había aprendido a reconocer en las noches de insomnio, en los años en que mi hija aún dormía en el cuarto al lado del mío, y yo me quedaba despierta pensando cómo pagar los útiles escolares o qué comida inventar con lo poco que quedaba en la despensa. Me vinieron tantas imágenes juntas que tuve que abrir los ojos. Sentí que me iba a ahogar con recuerdos, porque esa humillación pública no era una sorpresa. No fue un golpe aislado. Era el resultado lógico de una vida entera entregada a alguien que nunca me devolvió la mirada con amor, solo con exigencia. Tenía 20 años cuando quedé embarazada de ella. El padre desapareció apenas lo supo, y mis padres me dijeron que ya había arruinado bastante sus vidas como para esperar ayuda. Me alquilé una pieza detrás de una casa donde lavaba ropa por horas, y ahí empecé. Con una cuna prestada, 2 toallas viejas y una sola olla. Mi hija fue mi motor. Todo lo hice por ella. Durante años creí que eso bastaba, que algún día iba a entender. Recuerdo cuando cumplió 12 años. Yo trabajaba en una panadería. Hice turnos dobles para comprarle una bicicleta. La escondí detrás del armario, la envolví con una sábana y hasta le puse una tarjeta escrita a mano. Ella la abrió, la miró, y lo único que dijo fue: yo quería la de color rosado, no esta. Ese día me metí al baño, cerré la puerta y lloré sin hacer ruido. No porque hubiera sido ingrata, sino porque algo en su tono me dijo que ese desprecio no era accidental. Ya era natural. Cuando cumplió 18 años, se fue a estudiar. Yo le di todos mis ahorros, los mismos que había guardado en una latita de metal durante años. Nunca más me preguntó si necesitaba algo. Se casó joven. No me consultó. Me lo contó una semana antes de la ceremonia. Mamá, va a ser algo íntimo. Solo gente cercana. Gente cercana. Pero yo, que le cosí el primer vestido, que la llevé al hospital cuando se quebró el brazo, que le limpié vómito a las 3 de la mañana durante años, no calificaba como gente cercana. El día del matrimonio, me sentaron lejos, en la mesa de los que no importan. Sonreí en las fotos. Ni siquiera salí en el álbum final. La excusa fue que la fotógrafa no captó bien mi lado. Después llegaron los nietos, y con ellos la misma lógica. Mamá, ¿podés venir a cuidarlos hoy? Tengo una reunión. Mamá, ¿puedes traer algo de comer? Nunca me invitaron a quedarme, solo a servir. Si me ofrecía a ayudar, aceptaban. Si preguntaba cómo estaban, respondían con monosílabos. Y yo seguía yendo. Seguía diciendo que sí. Por dentro, empezaba a apagarse algo que no sabía nombrar. Hasta que una tarde, mientras calentaba una sopa para mi nieto con fiebre, él dijo: ¿Y vos por qué estás siempre acá, abuela? No supe qué responder, porque yo también empezaba a preguntármelo. La última vez que pasé un cumpleaños con ellos sin ser usada fue nunca. Siempre había algo para hacer. Siempre era útil. Nunca era invitada. Siempre estaba al margen. La abuela que cuida. La señora que trae comida. La que paga cosas cuando faltan. La que no tiene vida. Y aún así, por mucho tiempo, pensé que era mejor eso que nada. Que al menos me necesitaban. ¡Qué error! No me necesitaban. Me usaban. El día de la fiesta, cuando se rieron de mí, no fue un desliz. Fue la confirmación de algo que llevaba años acumulándose. Ese desprecio no nació ahí. Creció a mi lado. Se alimentó de mi paciencia, de mi silencio. Me levanté del sofá y fui al dormitorio. Abrí el cajón donde guardo las fotos. Saqué una donde estoy con ella en sus primeros días. La miro con tanta ternura. Ella apenas abre los ojos. Y pensé: esa mujer que sostiene ese bebé no se merece esto. Esa mujer joven, rota, pero valiente, que hizo todo por criarla sola, no merece la risa de desprecio de su propia hija. Me senté en la cama. Miré la foto por última vez. La volví a guardar. Y ahí, en ese cuarto en penumbras, con el alma apretada pero decidida, murmuré: hasta acá llegaste.
Nunca más voy a mendigar amor. Al día siguiente me desperté antes de que saliera el sol. No porque tuviera algo que hacer, sino porque no podía seguir acostada sabiendo lo que sabía. Era una de esas madrugadas en que el cuerpo ya no duerme, aunque los ojos sigan cerrados. Me levanté despacio, sin prender la luz, y me senté al borde de la cama. No lloré, no me quejé. Solo escuché el crujido del piso bajo mis pies y el silencio de una casa que hace tiempo no me pertenece. Fui a la cocina y preparé café. Una sola taza. Antes hacía dos, incluso cuando estaba sola, por costumbre. Una para mí y otra por si alguien llegaba. Pero ese día no. Ese día ya no esperaba a nadie. Me senté a la mesa con la taza caliente entre las manos. Miré el vapor subir. Pensé en todas las veces que había querido hablar, gritar, poner límites. Y no lo hice, porque tenía miedo de quedarme sola. Porque creí que, aguantando un poco más, ella iba a cambiar. Porque pensé que algún día iba a reconocer todo lo que hice por ella. Pero no, no solo no cambió. Se sintió con derecho a burlarse de mí delante de todos. Y lo peor no fue la burla. Fue que le salió natural. No había rabia. No había reproche. Solo desprecio envuelto en chiste. Un desprecio tranquilo. De esos que duelen más porque no vienen con gritos, sino con sonrisas. Terminé el café, lavé la taza, la sequé y la guardé. Después fui al cajón del escritorio. Ahí tenía una carpeta negra con documentos importantes. No la tocaba desde hacía meses. La abrí con cuidado. Estaban todos ahí. La escritura de la casa del lago, los papeles del auto, la lista de mis joyas, el certificado de nacimiento, mi testamento original. También una tarjeta, la del abogado. La tenía desde hacía casi un año. Me la dio una señora en el centro comunitario cuando hablamos de nuestras hijas. En ese momento la guardé por compromiso, no por intención. Pero ahora tenía sentido. Tomé el teléfono. Marqué el número. La voz del otro lado fue tranquila, profesional. Le expliqué quién era, por qué llamaba. Me dio una cita para esa misma semana. Dijo que no me preocupara, que llevaba años asesorando a mujeres en situaciones similares. Colgué y respiré profundo. No por miedo, por alivio. Pasé el resto del día en silencio. Fui al banco. Cerré la caja de ahorro conjunta que tenía con mi hija, la misma que abrimos cuando nació mi primer nieto para cualquier emergencia. Nunca fue usada para emergencias, solo para lo que ella necesitaba y yo no me animaba a negar. Después llevé mis joyas a una caja de seguridad. No valen millones, pero tienen historia. Eran de mi abuela, y me niego a que terminen en manos de alguien que se burla de mí como si fuera un mueble viejo. Al volver a casa, me senté otra vez en la mesa. Escribí una lista, no de cosas por hacer, sino de cosas que ya no iba a permitir. Puse, no explicar lo que no se cuestiona, no justificar el amor no correspondido, no insistir donde no me quieren, no volver donde fui invisible. Esa noche no cené, no tenía hambre, solo ganas de estar en paz. Me acosté temprano, no prendí la televisión, me cubrí con la manta hasta los hombros y cerré los ojos. Pensé que no iba a poder dormir, pero dormí, y fue el primer descanso real en mucho tiempo. Al día siguiente, me presenté en el estudio del abogado. Me recibió una mujer joven, amable. Me ofreció té. Me explicó cada paso con paciencia. Le conté mi situación sin adornos. Solo dije lo necesario. Ella no me interrumpió. Solo asentía, tomaba notas y decía entiendo. Decidimos anular el testamento anterior y redactar uno nuevo. Dejé fuera a mi hija. En su lugar, elegí donar mis bienes a una organización que cuida a mujeres mayores abandonadas. También iniciamos el proceso para proteger mis activos legales, para que nadie pueda tomar decisiones sobre mi casa, mi salud, ni mis pertenencias sin mi firma. Firmé todo con pulso firme. No temblé, no dudé. La abogada me dijo, muchas mujeres lo piensan, muy pocas lo hacen. Salí del estudio con los papeles en la cartera y la espalda más derecha que nunca. Caminé lento, pero segura. Pasé por una plaza. Me senté en un banco al sol. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire tenía olor a jazmín. Me vino a la mente una imagen de mi hija cuando era niña, corriendo en un parque. Me hizo sonreír con tristeza, pero no me quebró. Esa imagen ya no tiene poder sobre mí.
Cuando llegué a casa, prendí una vela. No por ritual, por mí, porque me lo debía. Porque después de tantos años viviendo con el volumen emocional bajado, por fin sentía que algo dentro de mí hablaba en voz alta. Esa noche me senté a escribir en una hoja en blanco. No un diario, una frase. No fue una traición de un día. Fue el resultado de todas las veces que no dije basta. La pegué en el espejo del baño. La voy a ver todos los días, porque esta vez no me voy a olvidar de lo que aprendí. 3 días después de la fiesta, apareció sin avisar. Lo supe antes de que tocara el timbre, porque el portón oxidado siempre se queja. Tiene un sonido áspero, familiar, como todo lo que permanece mucho tiempo sin ser atendido. Como yo, no la esperé con entusiasmo. No me levanté rápido. Estaba doblando unas toallas en el cuarto de lavado. Me tomé mi tiempo. Cuando abrí la puerta, ya estaba entrando, con esa naturalidad que solo tienen quienes se sienten con derecho. La miré en silencio. Ella me miró con una sonrisa rara, apretada, de esas que uno pone cuando tiene que pedir algo pero no quiere parecer débil. Mamá, ¿podemos hablar un segundo? No respondí. Me di la vuelta y volví a la cocina. Ella me siguió. Se sentó en una de las sillas sin pedir permiso. Se veía inquieta. Cruzaba y descruzaba las piernas. Hacía rato que no me visitaba sin que me diera un pedido. Estuve pensando sobre lo del cumpleaños, dijo al fin. Sé que te molestó, pero fue una broma, mamá. Fue solo una broma. Seguí lavando unos platos que ya estaban limpios. Solo quería tener algo entre las manos, algo que no me temblara. A veces siento que ya no tenés sentido del humor. No sé, últimamente estás muy sensible. No fue sensibilidad, fue hartazgo. La frase salió sola, sin intención de herir. Solo verdad. Ella parpadeó. ¿Hartazgo de qué? De esperar respeto y recibir sarcasmo. Se rió, pero no como cuando se divierte. Se rió incómoda, seca. Bueno, tampoco es para tanto. Lo dijiste en serio lo del testamento, ¿no? La miré por primera vez desde que llegó. Ya está hecho. Frunció el ceño. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Y yo soy tu madre. Pero eso no te da derecho a humillarme. Mamá, por favor, estás reaccionando como si fuera una tragedia. No fue una tragedia. Fue la gota que derramó un vaso que vos misma llenaste. Su rostro cambió, como si recién ahí se diera cuenta de que esta vez era en serio, que no iba a encontrar en mí la misma madre que callaba todo. Me parece que te estás dejando llevar por cosas que no fueron tan graves. ¿Graves? ¿No es grave que te rías de mí frente a tu hijo? ¿Que hables de mí como si fuera una carga? ¿Como si solo sirviera para dejarte una casa? Yo no dije eso. Lo pensaste. Y lo repetiste. El silencio se estiró. Me dolía el cuello. Estaba tensa, pero no temblaba. Era un cansancio distinto, el que viene después de tomar una decisión. Mamá, no te quiero perder. Ya me perdiste. Solo que ahora te diste cuenta. Intentó suavizar la cara, poner voz dulce. Ese tono que usaba cuando quería convencerme de algo. El nene preguntó por vos. Que pregunte porque su mamá cree que la abuela vale menos que una propiedad. Ahí se enojó. Se levantó de la silla como si la hubiera pinchado una aguja. Sos injusta. Te juro que no entiendo qué querés. Siempre estuviste. Siempre ayudaste. Nunca te faltó nada. Porque yo di todo. No porque vos me dieras algo. Entonces hacelo por él. Por tu nieto. No por mí. Ya no hago las cosas por obligación. Ni por pena. Ni por lástima. Hago lo que me hace bien. Y quedarme cerca de vos ya no me hace bien. Agarró el bolso. No dijo adiós. Pero antes de salir, giró hacia mí y dejó su frase de cierre. Esto no se va a quedar así. Vas a necesitarme algún día. La escuché salir. Caminó rápido, como cuando uno quiere alejarse de una derrota. Yo me quedé en la cocina. Me apoyé en la encimera. No lloré. No me caí. Tomé aire. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable por haberme defendido. Esa noche cené temprano. Una sopa que me preparé sin apuro. Después me senté en el sofá con un cuaderno viejo. Escribí una frase en la hoja del medio. No estoy siendo cruel. Estoy aprendiendo a no mendigar. Y me prometí que cada vez que ella intentara pintarme como la mala, yo leería esa frase. Porque esta vez, mi silencio no es sumisión.
Es límite. Después de aquella conversación con mi hija, sentí algo distinto. No rabia, no tristeza. Era otra cosa. Una mezcla entre alivio y vacío. Como si me hubieran sacado un peso de encima que, a la vez, me sostenía. Esa misma noche llamé a Nancy. Hacía años que no hablábamos con calma. Siempre algún mensaje rápido, algún saludo frío por fechas importantes. Pero ella me contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando mi voz. Hola, vieja. Dijo, ¿todo bien? Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí con una frase que no había dicho nunca. No estoy bien. Y no quiero estar sola. No me hizo preguntas. Solo dijo, venite mañana. Quédate el tiempo que necesites. Acá tenés tu lugar. Al día siguiente preparé una mochila pequeña, 2 mudas de ropa, mi neceser, el cuaderno donde escribía últimamente y un libro que nunca terminaba. Cerré la puerta con llave, pero sin culpa. No dejaba una casa, dejaba un espacio que ya no me representaba. Nancy vivía a pocas cuadras, encima de su floristería. Un departamento chico pero cálido, con plantas en cada rincón y olor a canela. Me abrazó fuerte al llegar, con esa ternura sin dramatismo que solo ella sabía dar. Te preparé la cama en el cuarto de atrás. Está limpio. Hay toallas nuevas. Y el agua caliente anda perfecto. Cené con ella esa noche. Sopa casera y pan tostado. Me escuchó en silencio mientras yo hablaba, por primera vez, sin medir palabras. No buscaba consuelo. Buscaba comprensión. Y ella no me dio soluciones. Solo me dio su tiempo. Al terminar, me dijo, no estás rota. Solo estuviste en un lugar que no te regó nunca. No contesté, pero esa frase se quedó dando vueltas en mi pecho. Al día siguiente me ofreció ayudarla con las flores. Me puso un delantal viejo, me enseñó a cortar los tallos y a organizar los ramos por color, no por precio. Dijo que cada flor tiene su carácter, que no todas combinan con todas, y que está bien que sea así. Pasé horas entre margaritas, jazmines y ferberas. Mis manos, que hace tiempo solo cocinaban o limpiaban, empezaron a recuperar una delicadeza que creía perdida. Me vi en el reflejo del vidrio de la vitrina. Tenía tierra en las uñas, el cabello algo revuelto, pero los ojos estaban distintos. No cansados, no apagados, solo distintos, más míos. Las noches con Nancy eran tranquilas. Un té después de cenar, a veces una serie vieja, a veces solo silencio. No necesitábamos llenar el espacio con palabras. Bastaba con estar. Un día me llevó a una feria de libros usados. Compré uno de jardinería y otro de poesía. Al volver, me dijo, nunca es tarde para volver a lo que una fue antes de que la empujaran a dejarse. Esa frase me dolió, pero también me dio paz. Esa misma semana me senté frente a una hoja en blanco y escribí. No estoy empezando de cero. Estoy empezando desde mí. Me lo repetí varias veces, en voz baja, como un rezo. Una tarde, mientras arreglábamos un ramo de lirios blancos, Nancy me preguntó, ¿qué vas a hacer con todo lo que dejaste allá? Le respondí sin pensarlo. Nada. Lo que es mío vendrá conmigo. Lo que no, que se quede. No me interesa luchar por lo que me negó cuando más lo necesitaba. Vas a tener que aprender a estar sola. Ya lo estoy. Solo que ahora me doy cuenta que no duele. Me miró y sonrió. Entonces estás floreciendo. Esa noche lloré en la ducha. No por pena. Lloré por todas las veces que me tragué las lágrimas para no incomodar. Lloré por la mujer que fui, por la que se cayó, por la que esperó un gesto, y también por esta mujer nueva, que todavía no sabe quién es, pero ya no está dispuesta a desaparecer. Cuando salí, me envolví en una toalla y me miré al espejo. Me toqué la cara con la palma abierta. La piel estaba tibia. Susurré, estás viva, y ahora te vas a cuidar. Pasaron unas semanas en casa de Nancy. Me sentía más tranquila, aunque había una sensación persistente en el pecho, como una piedrita pequeña que no molestaba siempre, pero que nunca se iba. Era una mezcla de duda, de intuición. Como si algo dentro de mí me avisara que aún había partes de la historia que no conocía del todo. Una mañana, Nancy me pidió que buscara unos documentos viejos en una de sus cajas, y mientras revisaba los papeles, me vino a la mente que no había mirado mis propios archivos hacía tiempo. Sentí una necesidad urgente de hacerlo.
No por desconfianza, o quizás sí, pero no lo quería admitir en voz alta. Esa tarde volví a mi casa. La abrí con calma, sin apuro. El aire olía a encierro. Todo estaba como lo dejé, pero más ajeno, como si la ausencia ya se hubiera instalado. Fui al armario del pasillo, donde guardaba las carpetas. Había una azul que siempre usé para papeles importantes. La saqué y la llevé a la mesa. La abrí sin expectativa, pero ahí estaba, una hoja doblada en 4, papel común, pero impreso en tinta negra, con mi nombre en mayúsculas. Al principio no entendí del todo. Era un documento legal. Leí la primera línea varias veces. Poder notarial. Autorización General de Administración y Disposición de Bienes. Mi nombre. Mi número de documento. Pero la firma no era mía. Era una imitación. Bastante buena, pero falsa. La fecha, abril del año pasado. Seguí leyendo. El documento autorizaba a mi hija a vender la casa del lago, transferir el auto y operar en mi cuenta bancaria sin necesidad de consultarme. Y lo peor, ya estaba registrado con firma certificada. El corazón me golpeaba lento. No sentí rabia inmediata, solo una especie de mareo frío, como si el cuerpo entendiera antes que la mente lo que acababa de descubrir. Llamé al número del sello del documento. Una voz amable me atendió. Pregunté si ese poder seguía activo. Sí, señora. Está vigente. Se firmó en abril del año pasado. Está legalizado. ¿Y cómo es posible que lo validaran si yo nunca fui a firmar? Hubo un silencio breve. La persona que firmó lo hizo con su firma registrada aquí. No tenemos cómo saber si es usted o no. No era yo, dije, firme. Colgué. Me quedé mirando la carpeta abierta sobre la mesa. No lloré, no grité. Solo entendí, en un segundo, que no era solo desprecio emocional. Era descarte práctico. Busqué en una carpeta vieja donde mi hija había guardado documentos digitales. Aún tenía acceso a la computadora. Entre los archivos encontré un PDF con el título Distribución estimada de bienes, planificación futura. Era un borrador, hecho por ella, sin ningún rastro de conversación conmigo. Cada ítem estaba numerado. Joyas, colección antigua. Posible venta privada. Casa del Lago, venta estimada en temporada alta. Vehículo personal, transferencia directa. Fondos bancarios disponibles al momento. Al lado de cada uno, una nota en cursiva. Desestimar reclamos de titular. Sin trabas jurídicas. Me recosté en la silla. Cerré los ojos. No había rabia. Había comprensión. Era todo parte de algo que ya estaba hecho desde hace tiempo. Yo no era una persona. Era un inventario. Un cuerpo que un día se apagaría y dejaría cosas. Pensé en todas las veces que me pedía la llave del auto por si se le hacía tarde. O cuando me decía que sería bueno que abriéramos una cuenta conjunta por si te pasa algo, mamá. Era eso. Siempre fue eso. Prepararse para cuando yo ya no estorbara. Fui al cuarto, saqué una hoja blanca y escribí. Esto no es traición. Esto es planificación del olvido. Doblé el papel, lo guardé en el bolsillo. Volví a casa de Nancy antes de que cayera el sol. Ella me vio entrar y supo que algo había pasado. No me preguntó nada. Solo preparó té y puso la mesa. Me hizo un favor, le dije después de unos minutos. ¿Quién? Mi hija. Me mostró con papeles lo que yo todavía intentaba justificar con recuerdos. Nancy suspiró. Me tocó la mano. No dijo nada. Esa noche dormí poco, pero no por angustia. Dormí poco porque empecé a planear, a limpiar dentro de mí el espacio que había estado lleno de culpa, y entendí que la exclusión no era el fin. Era a veces el único camino para renacer. Fui al estudio del doctor Eugenio un martes por la mañana. La cita era a las 9, pero llegué media hora antes. Preferí esperar allí, en silencio, observando los carteles de la recepción, que quedarme en casa sentada con el temblor en el pecho. Llevaba una carpeta con todos los documentos importantes y una bolsa de tela con algunos objetos personales que ya no quería dejar a mano. No era una visita para consultar. Era una visita para cerrar. Cuando me llamaron a pasar, sentí una tranquilidad pesada, como si mi cuerpo supiera que estaba dando el paso final. Me dolía un poco la espalda, quizás por los años cargando todo lo que no era mío, pero seguí adelante. El doctor me recibió con su tono firme y respetuoso.
Me ofreció un vaso de agua. Abrí la carpeta y se la entregué. Quiero dejar todo en orden, le dije. Sin accesos, sin confusión, sin la posibilidad de que alguien hable por mí nunca más. Asintió. Revisó los documentos con atención. ¿Está segura de no querer mantener ningún poder delegado? Absolutamente segura. ¿Y el testamento anterior? Revocado. El nuevo está firmado, con copia aquí, en mi banco y en mi poder. Bien. ¿Desea entonces proceder con la revocación del poder actual y anular autorizaciones bancarias? Todo. No quiero que quede una sola rendija abierta. Ese mismo día anulamos el poder notarial falsificado. Hicimos una declaración firmada por mí con validación de identidad. Revocamos la autorización de la cuenta bancaria conjunta. Cambié las claves del sistema. Transferí el vehículo a mi nombre exclusivo. También solicité bloquear cualquier intento de acceso por parte de terceros. Fueron casi 3 horas de trámites. Pero al salir de allí, sentí que mi cuerpo flotaba. No por euforia, por descanso, por la certeza de haber hecho lo que por años no me animé ni a pensar. Antes de volver a casa de Nancy, pasé por la casa del lago. Estaba vacía, cerrada hace meses. Al abrir las ventanas, entró una ráfaga de aire con olor a madera vieja y tiempo acumulado. Caminé por los cuartos. Todo estaba intacto, pero sentía que no me pertenecía más. Fui al dormitorio principal y recogí todas las copias de llaves que quedaban. También encontré el control remoto del portón y 2 llaveros con aros duplicados. Lo puse todo en un sobre grande. Lo cerré con cinta gruesa. En la parte exterior escribí: entrega definitiva. Acceso revocado. Nada más que compartir. No firmé. No agregué explicación. Lo dejé en una oficina de envíos y pedí que lo entregaran con acuse de recibo. Al salir de allí, no sentí victoria. Sentí libertad. Una libertad silenciosa, madura. De esas que no se celebran con gritos, sino con silencio y pasos firmes. Regresé a casa de Nancy. Ella me miró apenas abrí la puerta. ¿Lo hiciste? Ya no queda nada por cortar. ¿Querés un té? Sí, de manzanilla. Nos sentamos juntas en el sofá. No hizo falta decir mucho. Compartimos la infusión como quien acompaña a un duelo. Y lo era. Un duelo sin flores, sin velorio. Solo un cierre necesario. Esa noche recibí un mensaje de mi hija. ¿Qué hiciste? ¿Por qué cancelaste todo sin decir nada? Tardé en contestar. No porque no supiera qué decir, porque quería elegir bien las palabras. Le respondí: porque avisar es para quien todavía debe algo. Y yo ya no debo nada. Vio el mensaje. No respondió. Días después supe que empezó a llamar a primos, tíos lejanos, conocidos comunes. Dijo que yo estaba confundida, que había caído bajo influencia de Nancy, que estaba actuando por despecho. Intentó construir un relato para limpiarse. Yo no me defendí. Quien quiera creerle, que lo haga. Yo no iba a gastar más energía en explicar mi dolor. Una semana más tarde, fui a la municipalidad y actualicé mi dirección. Eliminé mi número viejo. Cancelé su acceso al seguro médico. Cerré todas las suscripciones que seguían cobrando a mi nombre por comodidad de ella. Y por último, pedí una nueva tarjeta de débito. Cuando el sobre llegó a casa de Nancy, lo abrí con manos serenas. Leí mi nombre impreso. Lo miré unos segundos. Y me dije: por fin, ahora sí, soy solamente mía. Después de enviar aquel sobre y cortar todos los accesos, esperé una reacción. No lo voy a negar. No porque quisiera volver atrás, sino porque una parte de mí quería ver si, aunque fuera tarde, ella iba a tener el coraje de hablarme con honestidad. Pero no lo hizo. Pasaron los días, luego las semanas, y su respuesta fue el silencio. No un silencio respetuoso, ni un silencio triste. Fue el silencio de quien está ofendido por haber perdido un privilegio. El silencio pasivo-agresivo de quien no puede admitir que cruzó un límite, y que esa vez la otra persona no volvió a fingir que no pasó nada. Yo seguí con mi rutina. En casa de Nancy, los días eran simples. Ayudaba en la florería por las mañanas, preparábamos el almuerzo juntas, leíamos por la tarde. Algunas veces hablábamos de cosas profundas, otras veces simplemente compartíamos el momento. Pero cada vez que miraba el teléfono y no veía mensajes, cada vez que pasaba una fecha significativa sin que mi hija llamara, lo sentía. No porque la extrañara como antes,
sino porque me quedaba claro que su orgullo podía más que cualquier vínculo. En algún momento, mi nieto me llamó desde el celular de su madre. Fue una llamada corta. Me preguntó por qué ya no lo iba a ver. Le respondí con la voz tranquila. Porque la abuela está aprendiendo a cuidarse. Y a veces, para cuidarse, uno tiene que tomar distancia de lo que duele. Él no entendió del todo, claro, pero no insistió. Me dijo que tenía tarea, que la mamá le había dicho que estaba muy ocupada. Y cortó. No volví a saber de él. Tampoco lo busqué. Un día, al pasar por una plaza, vi una mujer que caminaba con una nena de la mano. La escuché decirle, no ignores lo que te hace mal solo porque viene de alguien que querés. Sentí un nudo en la garganta, no por mi hija, sino por mí, porque esa frase habría cambiado mi vida si alguien me la hubiera dicho hace 30 años. Esa tarde, abrí mi cuaderno y escribí. El silencio también es una respuesta, y a veces la más cruel. Con los días, comenzaron a llegar comentarios por terceros. Una tía lejana me escribió diciendo que seguro todo fue un malentendido. Otra me dijo que mi hija me quiere, pero no sabe demostrarlo. Un excompañero de trabajo de ella me preguntó si estaba enferma, porque se corría el rumor de que yo estaba perdiendo lucidez. Entendí que ese era su mecanismo, crear versiones, instalar sospechas, hacerme pasar por inestable para justificar su propia ausencia. Pero no me defendí, no expliqué, no desmentí, porque el que necesita inventar para quedar bien ya está confesando que no tiene razón. Lo más duro fue notar que ni siquiera buscó arreglar nada. No hubo carta, no hubo llamada, no hubo una sola palabra que reconociera daño. Y, paradójicamente, eso me dio paz, porque a veces uno espera el perdón del otro como forma de validar el propio dolor. Pero el verdadero alivio viene cuando uno ya no necesita nada de quien lo hirió. Un domingo, mientras regaba unas plantas nuevas en el balcón, Nancy se me acercó con 2 tazas de té. Hoy soñé que vos sonreías, me dijo. Pero no en una foto. En serio. Con los ojos. ¿Cuánto hacía que no te veía así? No supe qué contestar. Me limité a mirar el cielo. Estaba despejado. Sentí una brisa en la cara. Y pensé, no importa si ella me habla o no. No importa si se arrepiente. Lo único que importa ahora es que yo me pertenezco otra vez. Esa noche, antes de dormir, le mandé un único mensaje. No para buscar reconciliación, sino para cerrar, desde mí, lo que aún quedaba abierto. Lo que hiciste fue tu decisión. Lo que hice yo fue la consecuencia. Lo leyó. No respondió. Y por fin, eso ya no me dolió. No hubo un día exacto en que todo cambió. No fue un momento de película. Fue un proceso lento, silencioso, casi imperceptible. Pero un día me levanté y noté que mi primera respiración de la mañana ya no venía con angustia. Era solo aire, limpio, sin peso. La rutina empezó a sentirse mía. Me despertaba temprano, no por obligación, sino porque quería. Bajaba a la florería, ayudaba a preparar los arreglos, a organizar los pedidos. Aprendí a reconocer flores por nombre, por estación, por olor. Me volví buena con las manos otra vez. Volví a sentirme útil, pero esta vez no para alguien, sino para mí. Me anoté en un taller de lectura, uno pequeño, en el centro cultural del barrio. Cada martes a la tarde nos reuníamos 8 mujeres, todas mayores de 60, a leer en voz alta, a tomar café y a compartir impresiones. La primera vez que hablé, me tembló la voz, no por miedo a lo que iba a decir, sino porque hacía años que nadie me preguntaba lo que pensaba sobre algo. ¿Te gustó el poema? Me dijo la coordinadora. Sí, respondí. Porque habla de alguien que se da cuenta de que el dolor no es para siempre, aunque dure mucho. Todas asintieron. Y yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba fuera de lugar. Un sábado por la tarde, me encontré con una excompañera de la escuela de mi hija. Me preguntó cómo estaba, qué hacía, si seguía de abuela a tiempo completo. Le sonreí con calma. No. Ahora estoy jubilada, pero de los vínculos que me desgastaban. Me miró confundida. No insistió. Se fue rápido. Y yo me sentí más liviana después de esa conversación breve y honesta. Con el tiempo, empecé a salir sola, a caminar por calles que no conocía, a entrar en cafés pequeños, a sentarme en plazas sin reloj.
Me hice amiga del señor de la librería de la esquina, de una joven que paseaba un perro todas las mañanas, de una señora que tejía en la ventana del edificio de enfrente. Un día, Nancy me dijo, ¿pensaste en mudarte? La idea me cayó como una brisa. No la esperaba, pero no me molestó. Un poco sí, le respondí. Pero me daba culpa. ¿Culpa de qué? De soltar todo lo anterior. De cerrar la historia. A veces, dejar algo atrás no es olvido. Es cuidado. Esa frase se me quedó en el cuerpo. Empecé a buscar departamentos pequeños, cómodos, luminosos. No necesitaba mucho espacio. Solo un rincón donde pudiera tener mis plantas, mi cuaderno y una tetera. Encontré uno en un edificio sin pretensiones, en una calle tranquila. Firmé el contrato sin temblar. El día que me entregaron las llaves, las miré en la palma de mi mano por varios segundos. Esta vez, pensé, la casa la elijo yo. Me mudé con pocas cosas. Una valija, una caja con libros, 2 macetas y una foto de mí de joven, que nunca había colgado. Ahora sí, la puse en la repisa del dormitorio. No para recordar con nostalgia, sino para honrar a la mujer que, sin saberlo, resistió más de lo que cualquiera imaginó. En mi nueva casa, el silencio no me pesaba. Era otro tipo de silencio, no el del abandono, sino el de la paz. Empecé a cocinar solo para mí, a comprar flores sin razón, a escribir pequeñas notas que pegaba en el espejo. No estás sola, estás contigo. No es tarde, es ahora. No todo lo que duele, queda. No tenía visitas, ni llamadas familiares, pero no me faltaba compañía. Había aprendido a hacerme buena compañía. Algunas noches me encontraba recordando momentos dolorosos, pero ya no me hacían llorar. Me hacían entender, agradecer, porque sin ellos no habría llegado aquí, porque sin todo aquello que me partió, no habría aprendido a no ceder mi voz por amor. Una tarde, mientras barría el balcón, una vecina me saludó. Qué linda energía tiene su casa. Da gusto verla. Le agradecí. Y cuando se fue, me senté en la silla, cerré los ojos y supe con certeza algo que antes solo intuía. Esta es mi vida ahora. Y aunque empezó tarde, por fin es mía. Era sábado. Amanecí antes que sonara la alarma, aunque ya no la usaba. El sol entraba por la ventana del comedor y dejaba manchas doradas sobre el piso. Preparé café sin apuro. Una sola taza. Me gustaba ese gesto, servirme a mí, con cuidado, como quien por fin aprendió a tratarse bien. El teléfono vibró. Era un número que no conocía. No atendí. Dejé que sonara. Luego vi el mensaje. Mamá, podrías responder. Es importante. Lo borré sin abrirlo. Esa misma tarde tenía una reunión en la biblioteca. Iban a leer fragmentos escritos por los asistentes. Dudé un poco, pero llevé el cuaderno. Cuando me preguntaron si quería compartir algo, abrí en una hoja al azar y leí. No fue venganza, fue defensa, no fue rabia, fue dignidad. No me alejé para castigar, me alejé para no extinguirme. Nadie aplaudió, pero todas asintieron. No fue necesario más. Sentí, de forma muy clara, que había dicho algo que ya no me dolía repetir. Y eso era sanación. Al volver a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Reconocí la letra. No lo abrí enseguida. Puse agua a hervir. Me preparé un té. Me senté en la mesa. Lo abrí con manos firmes. Era una carta de mi hija. 4 hojas, escritas con frases largas, como si buscara justificar cada decisión. Decía que no había sido su intención herirme, que todo lo que hizo fue pensando en el futuro, que se sentía sola, que no entendía por qué yo había sido tan drástica. En ningún párrafo pedía perdón. Cerré la carta. La guardé en una caja. No respondí. Ese gesto, guardar sin responder, fue más fuerte que cualquier discusión, porque por primera vez no reaccioné. Elegí. Y mi elección fue el silencio. No el silencio pasivo, sino el que protege, el que no implora, el que sabe que no se puede dialogar con quien solo busca quedar bien, pero no cambiar. Esa noche me acosté temprano. Dormí profundo. No soñé con ella. No soñé con nadie. Solo descansé. Al día siguiente, mientras ordenaba algunos papeles, encontré la primera lista que había escrito meses atrás. Aquella que decía no volver donde fui invisible.
La releí en voz baja. Sonreí, porque había cumplido cada punto. No por rencor, sino por respeto propio. Tomé esa hoja y la guardé dentro del libro de jardinería que tenía en la mesita de noche, entre flores, raíces y tierra. Me pareció simbólico, porque había sido eso, un proceso de poda, de corte, de volver a enraizarme en mí misma. A la tarde, Nancy pasó por casa con una torta. Hoy se cumple un año desde que llegaste a mi casa con la mochila, me dijo. La miré sorprendida. No lo había pensado. Es verdad, respondí. Parece otra vida. Lo es, dijo ella. Porque vos sos otra. No dijimos más. Brindamos con té frío de hibisco. Reímos por algo tonto. Y, en un momento, sin buscarlo, sin planearlo, sentí alegría. No la euforia que dura segundos. La otra, la tranquila, la que se instala cuando una sabe que ya no necesita demostrar nada. Esa noche, antes de dormir, escribí una última frase en el cuaderno. No me necesitó cuando me tuvo. Y yo aprendí a no necesitar a quien solo sabe restar. Apagué la luz. Me envolví en la manta. Afuera llovía despacio. Y dentro de mí, por fin, todo estaba en calma.